¿Ahí están observando? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, nosotros vamos a continuar con los datos agrupados para la media, mediana y la mora. Creo que ya habíamos comenzado con la media, pero vamos a hacer un pequeño repaso en términos de la actividad, que es media, mediana y mora, para datos agrupados. Ustedes recuerden que cuando estábamos trabajando lo que eran medidas de, perdón, cuando estamos trabajando las tablas de frecuencia, pues teníamos dos formas de organizar la información en tablas de frecuencias, una para datos no agrupados y otra para datos agrupados. Cuando teníamos datos agrupados, pues teníamos una metodología para organizar los datos. ¿Listo? Y asimismo, la forma de medir la información, en este caso la medida de tendencia central, cambia un poco con relación a las medidas de tendencia central cuando tenemos datos agrupados. Aquí, recordándoles a ustedes la fórmula para calcular lo que es la media. La fórmula para calcular la media, tenemos que la media es igual a XI por FI sobre N. La sumatoria de los XI por FI sobre N. Pero recuerden ustedes que cuando estamos hablando de datos agrupados, nosotros no tenemos, inicialmente tenemos un intervalo, pero no tenemos una clase o una marca de clase que es XI. Entonces, ese XI hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula ese XI? En cada intervalo, el límite es inferior más el límite superior y el resultado de esa suma se divide entre 2. Ese es prácticamente cuando hallamos XI. Entonces aquí habíamos tenido un ejemplo anteriormente que es sumo esos dos valores, ¿sí? Los divido entre 2 y me da ese resultado que es XI. ¿Por qué necesitamos XI? Porque para el cálculo de la media calculamos, valga la redundancia, la sumatoria de los XI por FI. Ese es prácticamente lo que tenemos acá, dividido entre el total de datos. Entonces, cuando nosotros tenemos información, esa información, pues calculamos la marca de clase, ¿sí? Que tenemos acá, y después esa marca de clase, para hallar la media, multiplicamos XI por FI. ¿Sí? O sea que en otras palabras vamos a calcular el producto entre cada uno de estos valores. ¿Sí? Ese sería el producto que vamos a tener en cuenta. Hacemos la sumatoria de los resultados de esta y nos va a dar la sumatoria de los datos dividido entre el total de datos que tenemos nosotros acá, que serían 40. Entonces aquí, ese sería XI por FI, el producto de 3 por 122, 5 por 131, aquí tenemos los resultados. Hacemos la sumatoria nos dio 5.879 dividido entre los 40 datos y me da que el promedio está en 146,975. Eso significa que el promedio, la media de esta información, se va a encontrar, vaya más bien a resaltarlo, se va a encontrar en este espacio que se está resaltando en amarillo, ¿sí? Aunque la media nos da 146,975, sabemos que ese valor está en ese intervalo. Es prácticamente lo que podemos ubicar con relación a la información. Y si hacemos... Una pregunta. Dime. Es que no recuerdo, esos 146 que nos dio de resultado, ¿lo tenemos en cuenta para compararlo con cuál? ¿Con las clases o la marca de clase? No, la marca de clase es el valor de XI, ¿sí? La marca de clase, pero recuerden ustedes que nosotros tenemos, esa es la marca de clase, que ustedes si no tuvieran datos agrupados no tendrían problema porque hallarían dirían que en qué clase tienen la información. Pero aquí no tenemos
digamos, un dato como tal, sino que tenemos un intervalo, como lo colocamos acá, la clase o el intervalo que tengo acá. Entonces, ese valor que decía yo, 146,975, lo que vemos es que en ese intervalo, donde está ese conjunto de datos, lo que estamos hallando es que el promedio, prácticamente eso es lo que los quiero ubicar con esa explicación. No sé si queda claro o tienes alguna pregunta adicional. Por eso, profe, es que esos 146 que nos dio de resultado lo tenemos en cuenta para compararlo dentro No, del... no. Ese 146 es tu promedio, ¿sí? Tu promedio de dónde sale la información. De manera adicional, lo que uno hace es que, bueno, ese 146, ¿dónde está ubicado? 146,975. Y vemos que se está ubicando aquí en ese intervalo entre qué, entre 145 y 153. No lo estamos comparando con nada, solamente lo ubicamos, ¿sí? Porque no vamos a contrastar información de él con otra cosa, sino que es decir, es que el promedio de los datos lo podemos encontrar aquí como ubicación, pero no para comparar con nada. Ya, profe. Listo. Ok. Entonces, ese es, digamos, el dato que tenemos nosotros acá para referir los resultados. Ahora, digamos, como retomando lo que vimos la última clase en la semana anterior. Ahora, sí vamos a calcular la mediana para datos agrupados. ¿Sí? Ustedes se dieron cuenta, pues, que la mediana tiene una connotación que es muy particular, porque depende si los datos son pares o impares, cuando tenemos pocos datos. Y depende también de la frecuencia absoluta acumulada cuando lo tenemos en tablas de frecuencia. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calcularíamos la mediana cuando tenemos datos agrupados? Esa es lo que vamos a resolver ahora. Para resolver la mediana cuando tenemos datos agrupados, hay que tener en cuenta la frecuencia absoluta acumulada, como lo vimos en la clase anterior, la amplitud del intervalo, ¿sí? El límite inferior, el número de datos. ¿Sí? Más o menos eso es los referentes que tenemos que tener en cuenta para ello. Pero póngale cuidado. La mediana se calcula a partir de esta fórmula. ¿Sí? Entonces les pido el favor que copien esa fórmula. Y aquí está la descripción de cada uno de los datos. Entonces, M de mediana, LI del límite real o frontera inferior de la clase mediana. Ahora les explico qué significa clase mediana. N, el número de datos. FI menos 1, la suma de todas las frecuencias hasta, pero sin incluir, hasta F1, hasta, pero sin incluir la clase mediana. A ver, les explico qué significa esto. Lo copian, por favor. Y la frecuencia de la clase mediana y la amplitud del intervalo. ¿Sí? Entonces, copien la fórmula y copien esas descripciones. Me dicen cuando ya estén listos.
¿Listo? Profe, otra cosa. Dime. Mi compañera Angie Paola Carmona está teniendo problemas de conexión. Dijo que Ajá. escuchaba todo entrecortado, entonces que ella miraba la grabación de la clase, porque Ok. no entendía nada. Ah, lástima. Bueno, bueno. ¿Ya? ¿Me informan, por favor? Listo, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a desarrollar esto con un ejemplo ya particular para entender cómo se utiliza o cómo se utiliza la fórmula en medidas de... Entonces aquí voy a recoger esta información. Voy a colocar esto, copiamos este pedazo y llevémoslo acá. Listo. Entonces aquí, esta sería la, la información que tenemos para calcular la mediana. Entonces recuerden ustedes que la mediana se resuelve a través de esa fórmula que tenemos acá. Voy a copiarla aquí. La voy a llevar acá nuevamente. La copio. Bueno, no la copio como la quería. Listo. Entonces aquí, eh, mediana es igual al límite inferior más se abre corchete y aquí quedaría n dividido 2 menos
FI menos 1. Cerremos aquí. Dividido la frecuencia. Perdón, cambia un poco. La frecuencia absoluta por el esvástica. A ver, aquí más bien. FI MED, coloquemos aquí. Y aquí por A. Que es la amplitud. ¿Listo? Entonces, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es recolectar la información. Y ustedes se preguntarán de dónde sale SFI, de dónde sale SLI. La amplitud ya la tenemos determinada dependiendo de la diferencia entre los intervalos. Pero, pues, y el FI menos 1. ¿Qué significa eso? Entonces, recuerden ustedes que nosotros tenemos algo que se llama la clase mediana. Vamos a llamar algo la clase mediana. ¿Sí? La clase mediana la determinamos ¿sí? Cuando desde la frecuencia absoluta acumulada ¿sí? Encontramos el valor mayor o igual más cercano a FI igual a N dividido 2. ¿Listo? Entonces, la clase mediana es ubicar ese valor que es mayor o igual más cercano. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a contamos la clase mediana aquí? Vemos que nuestro N es igual a 100. ¿Sí? N es igual a 100. Por lo tanto, ese FI, que es la clase mediana que vamos a encontrar aquí nosotros, va a ser igual a 100 dividido 2, que me va a dar 50. Listo. Ese 50, nosotros nos ubicamos ¿en dónde? Aquí en la frecuencia absoluta acumulada. Nos ubicamos acá. ¿Sí? Y buscamos el valor mayor o igual más cercano a ese 50. Y el valor mayor o igual más cercano que tenemos acá nosotros es 65. Por lo tanto, 65 va a ser este espacio que tenemos acá, va a ser nuestra clase mediana. ¿Sí? Entonces, recapitulo. Para resolver esta fórmula, tenemos que, primero que todo, ubicar la clase mediana. ¿Cómo hallamos la clase mediana? Cuando, desde la frecuencia absoluta acumulada, o sea, de FI mayúscula, encontramos el valor mayor o igual más cercano a N dividido 2, en este caso, 50. Entonces, 50, el valor mayor o igual más cercano es 65. Todo este espacio se convierte en la clase mediana. Ese que subrayé en rojo es nuestra clase mediana.
De ahí podemos hallar el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 66. Podemos hallar la frecuencia absoluta acumulada anterior. Este valor f de i menos 1 no me está indicando que tengo que restarle 1 a fi, sino que tengo que buscar la posición anterior a la clase mediana, que es esta, sería esta de acá. ¿Sí? Entonces, esta clase de acá, este valor de acá, sería la posición fi menos 1. ¿Sí? Menos 1. Entonces, es 65 y acá su posición anterior a 65 es 23, o sea que aquí iría 23. Me está diciendo aquí fi mediana, o sea, buscamos la frecuencia absoluta de donde está la clase mediana, o sea que 42 sería la frecuencia absoluta que yo utilizaría para reemplazar acá. Y la amplitud, recuerden ustedes que la amplitud sería la diferencia entre 69 y 66, que es 3. ¿Listo? Eso con relación a resolver el ejercicio de la clase mediana con la fórmula que estamos utilizando. Les voy a copiar esta formulita, si me permite copiarla. ¿Sí? Y la voy a copiar acá. Para resolver el ejercicio. ¿Ok? Entonces, primero, la media ¿sí? LI. LI, el límite inferior, de la clase mediana, es 63. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Este valor, 66, perdón. 66. Este límite inferior. Viene después la frecuencia absoluta, FI med, que llamamos aquí, es la frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Sí? Tenemos que es 42. ¿Sí? Porque está aquí en este que subrayamos en rojo. 42. También tenemos FI menos 1. ¿Sí? Y este es el valor de la posición anterior a FI hallado, FI, voy a colocar aquí entre paréntesis, es igual a N dividido 2, ¿sí? Donde determinamos la clase mediana. ¿Sí? Y es 23, que es el valor que tenemos acá. ¿Sí? N dividido 2, pues ya no hay que hallarlo porque ya pues tenemos el valor de este. Y la amplitud, ¿sí? La amplitud es la diferencia entre el valor límite inferior y límite superior, o sea, 69 menos 66 es igual a 3. ¿Sí? La distancia del límite inferior entre el límite superior es 3. Ese es el valor de la amplitud. Vamos hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Me dicen, ¿están tomando nota? Los espero mientras toman nota. Sí, profe, espera un momentico. Ok.
Ya, profe. Listo. Aquí, pongamos cuidado, aquí en esta parte, pues ya sería prácticamente reemplazar. ¿Ok? Cuando estamos en el tablero, pues hay ciertas dificultades para algunos estudiantes. Les voy a hacerlo así como de tal manera que no lleguemos a esas dificultades en la solución, encontrar la solución del ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Lo que yo recomiendo es, pues, hagamos la operación sencilla, una operación aritmética muy sencilla, sería igual, ¿sí? A 66 más, abrimos corchete en este caso, ¿sí? Y después de que abrimos ese corchete, voy a abrir ese corchete más grande. Queda multiplicado por 3 y acá abajo dejo la operación. Entonces voy a abrir un poquitico más ese corchete para que me quede bien colocada la información. Entonces aquí colocaríamos 50, que sería n dividido 2, menos 23, y acá debajo 42. ¿Listo? Esa sería la forma de reemplazar los valores. 66, 42, 23 y 3. Y como les decía, pues n dividido 2 es 50, que es lo que nos permitió hallar la clase mediana. Esa es la información que tenemos acá. Y aquí ya sería reemplazar los resultados. Entonces aquí, la mediana, ¿sí? Sería igual a ¿qué? 66 más, ¿cierto? El resultado de la diferencia entre 23 y 50, o sea, 27 por 3, ¿sí? Y eso dividido 42. ¿Listo? Entonces aquí tomamos la diferencia entre esos dos, 27, y queda aquí multiplicado por 3 y dividido 42. Aquí ya la operación es indiferente a lo que ustedes hagan. O sea, si ustedes quieren sumar, dividir primero 42 entre 27, multiplicarlo por 3 o multiplicar 3 por 27 y entre 42, es indiferente. Ahí el orden de que usted empiece en la operación no va a alterar ese resultado. Entonces, ¿cuánto les da ese resultado? ¿Quién me colabora con la operación en la calculadora que tenga? Luego se le sumaría de una vez al 76 o No entendí tu pregunta. ¿Me puedes volver a preguntar, por favor? que se le suma otra vez de una vez al 66. ¿Sí? Le suma ¿Sí? 66. Ok, espera. 67,92. Listo.
es 67,92. Listo. A todos les dio 67,92. A mí sí, profe. Sí, profe. profe. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio en Excel, rapidito. Es relativamente rápido, vamos a ver. Voy a pegar bien la... Listo. Amplio un poco más. Y vamos a resolver el ejercicio. Cuando vamos a trabajar en Excel, lo ideal es tener cada intervalo en una casilla para poder manipular mejor los datos. Listo. Entonces aquí tenemos los intervalos, como vinimos celda. Y ya sabemos, pues tenemos su límite inferior y límite superior. Para eso es la recomendación cuando vamos a trabajar con intervalo. ¿Listo? Ya sabemos que ese es el límite inferior, que ese es el límite superior. Y vamos a calcular la mediana. La mediana me dice que es igual, entonces pongan cuidado lo que voy a hacer. ¿Listo? Con base en esta fórmula que yo tengo acá. Esa fórmula que yo tengo acá. Entonces me dicen, bueno, calcule el límite, ponga el límite inferior. Entonces aquí colocaría este valor, que es el límite inferior. Más, pero me está diciendo que habrá corchete y que aquí hay una operación de n dividido 2 menos ese resultado de aquí, que es el límite, la posición de la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Entonces, aquí hay como dos operaciones que me están diciendo que realice. Entonces, yo, como veo que hay dos operaciones que me está diciendo que realice, yo abro dos paréntesis. ¿Sí? Entonces, el primer paréntesis es este valor de 100 dividido 2. ¿Sí? 100 dividido 2 menos la frecuencia absoluta anterior a la clase mediana. Este valor de acá. Y cierro paréntesis. Entonces, aquí lo que estoy haciendo en este momento es la primera parte de acá. ¿Sí? Y después, después que cierre paréntesis, ¿y por qué cierro paréntesis? Para que me pueda hacer la operación del numerador. Es ahora divido por la frecuencia absoluta acumulada a la clase mediana y cierro paréntesis. Entonces, ya me hizo la operación, la operación del numerador y ya en el siguiente paréntesis me está haciendo la operación del denominador. Y cierro paréntesis y pongo por, ¿sí? En este caso, la amplitud, que es 3. Listo. Y ahí me dio el resultado. 67,92, como le da el compañero ahora.
67,92. Listo. Entonces, es en el caso de que me lo vean en el parcial, lo quieran hacer en Excel, lo pueden hacer en Excel y colocarle la información o en su efecto, hacerlo a mano con la calculadora y colocar, si lo quieren hacer en Excel, pues colocar el resultado aquí al ladito y listo. No hay problema tampoco por eso. ¿Ok? Ese sería el proceso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Ahora, ese sí es clave, pónganle cuidado para que tomen nota. ¿Sí? Nota. Colocarle aquí nota. El resultado de la mediana para datos agrupados, ¿sí? Siempre debe quedar entre el intervalo en el cual se ubica la clase mediana, ¿sí? No puede estar ni por debajo ni por arriba de esos valores. Listo, entonces usted está haciendo su cálculo y para que lo tengan en cuenta, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y le dio, sin querer, un valor menor de 66 o un valor mayor de 69. ¿Sí? Le encontró un valor así. Entonces, cuando ustedes encuentren un valor así, algo malo están haciendo. ¿Sí? Porque cuando estén calculando la mediana, siempre, 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 tiene que darle un valor entre la clase mediana. Ya puede ser 66 o ya puede ser 69 o un valor que esté al interior de ese intervalo. Por lo menos 67,929 está dentro del intervalo 66,69. Aquí sí es importante eso. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte de que siempre tiene que darle dentro de la clase mediana los valores? Sí, perfecto. Listo. Ese es Podría, una recomendación para que cuando ustedes calculen, revisen si queda dentro del intervalo. Prácticamente es eso. Dime. no, profe, era para pedirle que colocara otra vez lo que escribió, que no alcanza a copiarlo todo. Listo, listo. Ya te los pongo nuevamente. Ok. Profe, trabajando con datos agrupados, ¿no es necesario tener en cuenta si es par o impar? No. Ok. Listo, profe. Gracias. Ok. Listo. Esa recomendación es mucho más de el detalle en la operación, ¿no? Es más de cuidado, ¿sí? Y por eso les digo que lo hice así de esa manera, porque hacerlo a mano es mucho más fácil de detectar si estamos cometiendo algún error en las operaciones. Es prácticamente eso. ¿Listo? Para que tengan cuidado al momento de resolver el ejercicio. Lo importante es saber ubicar la información y con base en eso resolver los ejercicios.
Bueno, aquí, pues, este ejemplo ese es un ejemplo similar. Aquí tenemos la siguiente experiencia, sino que quería hacerlo uno desde que no estaba aquí, sino para explicarlo una vez. Lo mismo, esta es una tabla de frecuencias para datos agrupados donde están los intervalos. Se calcula, se halla la frecuencia acumulada. ¿Sí? Y aquí tenemos pues 4, ¿sí? 16, 40, ¿sí? Y así sucesivamente. 56, 66 y 69. Listo, ya tenemos aquí nuestra frecuencia absoluta acumulada. Listo. Aquí nos dice n dividido 2, 34,5. El valor mayor o igual es 24. Perdón, es este valor, 40. Donde vemos que se señala toda la información y vemos que está ese intervalo, que llaman la clase mediana. ¿Sí? Entonces aquí vemos 8, es el límite inferior de esa clase mediana, por eso aparece aquí el 8. 69 dividido 2, o sea, el número de datos dividido 2. El 16, que es el valor, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Nuestra clase mediana es 40, pero la anterior a 40 es 16, que se va aquí. El 24 es la frecuencia absoluta de la clase mediana y ya listo, se empieza a hacer la operación. Listo, entonces aquí ya la de 8, la diferencia entre estos dos, dividido 24 y ese resultado multiplica por 3 y listo. Y me da 10,4 años según el ejemplo que estamos colocando acá. ¿Listo? Yo que quería tomar un ejemplo que no estuviera resuelto, pues para que lo hiciéramos en conjunto. Si lo quieren copiar, me dicen. Si no, ese ya va a quedar en la presentación. Nos acaban de decir que no hay clase por el grupo. ¿Ya puedo pasar? Sí, profesor. Listo. Hay unas ventajas y desventajas de la mediana para datos agrupados. ¿Sí? Bueno, los valores extremos no afectan a la mediana como el caso de la media aritmética. Eso significa que si yo coloco un valor antes o después en el conjunto de datos, el valor central no se va a afectar como si afectaría el promedio. Es fácil de calcular, interpretar y entender. ¿Sí? Pues prácticamente es el dato central que corresponde al 50% por arriba o por debajo de los datos. ¿Sí? Es una medida más de acuerdo a la posición de la información y se puede determinar para datos cualitativos registrados bajo una escala ordinal. Recuerden que la escala ordinal es que tenga un orden, ¿no? Primaria, secundaria, técnico,
tecnológico y así sucesivamente. Se puede registrar para datos cualitativos también cuando hay un orden establecido en la medición. Y desventajas, como valor central, se debe ordenar primero la serie de datos. Para una serie amplia de datos no agrupados, el proceso de ordenamiento de los datos demanda tiempo y usualmente provoca equivocaciones. Esas serían las desventajas de la mediana. Ahora vamos para la moda. ¿Sí? Entonces les pido el favor que moda para datos agrupados sería el título y me copian esa fórmula y lo que significa esa fórmula, por favor, y me dicen cuando ya hayan terminado. ¿Listo? No, profe, un momentico. Ok. Ya, profe.
Listo, bueno. Aquí esta fórmula de la moda únicamente, pónganle cuidado, únicamente se utiliza cuando tenemos solamente una moda. ¿Sí? Recuerden que en la moda podemos encontrarnos que puede ser bimodal, multimodal, ¿sí? Y pues con base en eso, hallamos o calculamos lo que es la moda. Entonces aquí, para este caso, la moda la calculamos con esta fórmula en datos agrupados cuando tenemos solamente una moda. ¿Sí? Quiero que quede claridad en ese punto. ¿Sí? Solamente, únicamente, colocarle aquí como una notica al pie. ¿Sí? Únicamente se utiliza la fórmula en datos agrupados cuando hay una moda. Un solo valor, también, que más se repite. ¿Listo? Ese sería la recomendación al momento de calcular la moda. Del resto, si encontramos un solo valor, pues hallamos el cálculo. Si encontramos dos valores, pues decimos es bimodal o es trimodal o es multimodal. ¿Listo? No nos complicamos la existencia. Pero si hay una sola moda y estamos hablando de datos agrupados, utilizamos esta fórmula. Como ustedes ven, para el cálculo de la moda, tenemos el límite, nuevamente volvemos con el límite inferior, ¿sí? Pero aquí dice de la clase modal, ¿sí? Y la clase modal, para este caso, es la de mayor frecuencia, ¿sí? Donde esté en una frecuencia absoluta, el dato que más se repite. Ahorita lo voy ubicando qué significa cada cosa. FI es la clase modal que vamos a utilizar, o el dato que más se repite. Y FI menos 1, eso es un menos aquí, ¿sí? Corresponde a la clase anterior a esa clase modal, ¿sí? O sea, un dato que esté anterior a la moda, ahorita lo ubicamos. También va menos 1. Y aquí va más 1. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Y la amplitud es igual. La amplitud del intervalo es igual a como lo veníamos trabajando anteriormente. Entonces, vamos a utilizar nuevamente, voy a utilizar nuevamente este ejemplo, ¿sí? Para calcular la moda. Utilizar nuevamente este ejemplo. Listo. Entonces, aquí tenemos la fórmula y tenemos el ejemplo. Bueno, aquí lo voy a copiarlo nuevamente porque lo copié con este. Aunque aquí coincide, ¿no? Voy a dejarlo así sin nada. Listo. Entonces me dice, para hallar la moda en datos agrupados, me dice que hallemos el límite inferior, ¿sí? La frecuencia absoluta de la clase o la clase modal que llaman ellos, o se llaman el ejercicio,
el valor anterior a la clase modal y el valor siguiente a la clase modal y la amplitud. Eso es lo que me está pidiendo que hallemos. Entonces vamos a primero a determinar la clase modal, ¿sí? FI se obtiene donde está el valor mayor de la frecuencia absoluta. ¿Sí? O sea, en ese caso, vamos a la frecuencia absoluta, a FI. Voy a subrayarla aquí para que ustedes lo entiendan, que es este valor que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, el mayor valor que tenemos aquí es 42. ¿Sí? Por lo tanto, para nosotros, FI es igual a 42. ¿Listo? Donde está la mayor frecuencia absoluta, ese es. Cuando ya hallamos eso, todo esto, cambiemos de color. ¿Sí? Todo esto es la clase modal. Esto se llama la clase modal. ¿Listo? Este valor de aquí, esos valores de aquí, son clase modal, todos estos. Coincide con la mediana, pero no quiere decir que todo el tiempo la clase mediana y la clase modal son la misma. Solamente siempre hay que hacer el ejercicio de verificar. ¿Cómo verifico la clase modal? Donde está el mayor valor de la frecuencia absoluta. ¿Sí? Ese es. Ya de ahí lo hago. O sea, no vamos a amarrar un ejercicio de la mediana con la moda porque podemos llegar a equivocarnos. Procuremos siempre de hacer la detección. Cuando vamos a calcular la mediana, ¿cómo es la clase mediana? Y cuando estamos con la moda, ¿cómo es la clase modal? Siempre les recomiendo que hagan ese ejercicio. Me están diciendo después que calcule, bueno, entonces el límite inferior. Ya como tenemos detectado la clase modal, el límite inferior ¿sí? LI es igual a 66, ¿sí? De la clase modal. Y la amplitud es 3. ¿Sí? Este FI menos 1 y FI más 1. ¿Sí? ¿Qué me dice acá? Me dicen que ese FI menos 1 es la frecuencia de la clase anterior, o sea, la frecuencia anterior a 42 y la más 1 es la frecuencia siguiente. ¿Sí? O sea que aquí, ese es FI. ¿Sí? Este es FI menos 1, la posición, y ese sería FI más 1. ¿Sí? O sea, FI, la posición anterior es FI menos 1 y la posición siguiente es FI más 1. Entonces recuerden que ese FI menos 1 y más 1, lo que me está refiriendo es a la posición de las frecuencias absolutas en este caso. Es aquí, siguiendo aquí, FI menos 1, ¿sí? Es 18 porque está anterior a FI. Y FI más 1 es 27 porque está después de FI.
¿Listo? Ese es la FI menos 1 y el FI más 1. No hay más que hacer ahí. Ya ubicamos límite inferior, ya ubicamos la amplitud, ya ubicamos el valor anterior a la clase mediana y el valor siguiente a la clase mediana. Les pongan cuidado aquí. Pongan cuidado aquí lo que vamos a resolver ya. Voy a colocarlo acá. ¿Sí? Y vamos a procurar, voy a procurar, pues, hacer la resolución del ejercicio de la manera más sencilla posible. Aquí a mano. Entonces aquí me está diciendo que la moda, ¿sí?, es igual al límite inferior, o sea, 66, más, ¿sí? Entonces, listo. Y aquí me está diciendo FI menos FI menos 1, o sea, 42 menos 18. ¿Sí? Me está diciendo que ponga aquí. Entonces coloquémosla acá y acá abajo, quinto paréntesis. ¿Sí? Coloquemos acá el corchete. Ya queda multiplicado por 3. Y acá abajo tenemos lo mismo. 42. No, abro paréntesis. 42 menos 18. Cierro paréntesis. Más 42 menos 27. Entonces aquí lo que estamos observando, es que la diferencia entre cada uno de los valores siempre me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque yo estoy garantizando que el valor mayor, que es la moda, cuando lo diferencie con otro valor, va a quedarme positivo. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que garantizar ahí. Y recuerden manejar los paréntesis que tenemos acá. Ese sería reemplazar los valores que tenemos acá. ¿Sí? Y ya, pues prácticamente sería 66, tocando aquí estos valores, 66 más la diferencia entre 42 y 18, ¿listo? Entonces aquí tendríamos más, sigo abriendo nuevamente corchete o paréntesis, veinticuatro, digo 24 más 15.
por 3. Listo. Y ya con eso hacemos la operación. ¿Alguien que me colabore hallando los resultados? ¿O el resultado? Profe, 67,84. 67, gracias. $84. Listo, muchas gracias. ¿A todos les dio 67,84? Sí, Sí, profe. profe. Listo, súper. Entonces acá prácticamente sería similar, ¿no? La moda. Yo lo primero que hago es verificar cómo está la fórmula, ¿sí? Vemos aquí tenemos un paréntesis, dos paréntesis, otros dos paréntesis, bueno, para saber cómo hacer la operación al interior del Excel. Les coloco aquí igual, más el límite, perdón, igual el límite inferior, que es 66, más, abro doble paréntesis, ¿sí? Y coloco aquí la diferencia, 42 menos 18. ¿Listo? Cierro paréntesis. Dividido, ¿sí? Y abro nueva paréntesis para esa división. ¿Por qué abro nueva paréntesis? Porque me va a hacer la operación de las dos divisiones que estamos resolviendo en ese momento. Entonces, aquí me quedaría, tengo que abrir doble paréntesis, 42 menos 18 más, abro otra vez paréntesis, 42 menos 27. Cierro otra vez paréntesis de la operación y cierro otra vez paréntesis del denominador. Y ahora cierro el paréntesis de toda la operación de que estábamos aquí y multiplico por 3. ¿Sí? Y aquí me da 67,84 como nos comentaba la compañera ahora. ¿Listo? Es prácticamente eso tener en cuenta siempre que estoy operando. Miren como yo les relataba para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Porque abro un paréntesis, porque cierro otro paréntesis, teniendo en cuenta las operaciones que estamos resolviendo. Y ahí nos da el resultado 67,846, que es la moda. Y listo. O sea, en la moda prácticamente es identificar cuál es el valor mayor y colocarlo de esa manera. Y así análogo como hacíamos la mediana, la moda debe quedar ese valor en la clase modal. Entonces coloquemos como nota, similar a la mediana, nota. El valor de la moda debe siempre estar entre el intervalo de la clase modal. Eso es importante. Para la mediana, perdón, lo que esté dentro de la clase mediana. Y para la moda, lo que esté dentro de la clase modal, para que no nos compliquemos con eso. Siempre, 67,84. Rectifico que no sea ni por debajo del 66 ni por encima de 69. Listo. Profe, ¿me puede dar 66? Sí. ¿Me puede dar 69? Sí. Lo que no le puede dar es ni por debajo de 66 ni por encima de 69. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. Profe, no me dio el Excel, ¿lo puede volver a hacer? Claro que sí. Listo. Entonces voy a comenzar nuevamente.
Me fijo nuevamente en la fórmula, como está, para poder hacer la operación y te voy describiendo el por qué hago tal cosa. Es igual 66, que es el límite inferior, más. ¿Listo? Vemos que acá arriba, en el numerador, tenemos una operación de resta y después se multiplica. Entonces, yo lo que hago aquí es que abro dobles paréntesis. ¿Y por qué hablo de doble paréntesis? El primer paréntesis para la segunda operación, que es multiplicación. Pero el segundo paréntesis es para la operación resta, ¿entre quién? Entre 42 menos 18, que sería el límite, perdón, la clase mediana menos su número anterior. Clase moda menos su anterior. Y cierro esto. Aquí tengo la diferencia entre paréntesis. No tengo ningún inconveniente. Ahora voy a dividir. ¿Qué voy a dividir? Todo eso que tengo acá. ¿Sí? Entonces aquí le voy a abrir dos paréntesis. El primer paréntesis porque yo tengo que cerrar toda esta operación. Ya tengo que cerrar toda esta operación para después cerrar la última que me queda faltando. Entonces aquí, ese es el primer paréntesis porque yo tengo que cerrar aquí y acá. Ahora lo que tengo es la segunda operación del denominador. Entonces aquí sería 42 menos 18 y cierro paréntesis. Entonces aquí ya me garantiza la primera operación. Más, ahora nuevamente paréntesis, 42 menos 27 y cierro paréntesis. ¿Sí? Miren que aquí dice abrí paréntesis de la segunda operación y ahora cierro el paréntesis del denominador. ¿Sí? Del que abrí. Miren que aquí abrí 1, 2, cerré, volví a abrir y cerré y ahora sí cierro el primero del denominador. Y ahora cierro el total. ¿Sí? Y lo multiplico, ahora sí, por 3, que es el valor de la amplitud, y ahí me da el resultado. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta qué operación estoy haciendo, para que no se me quede ni una operación encerrada o se me amplifique y me quede mal hecho el ejercicio. Sí, siempre es como cuando yo pongo los valores en la calculadora. Si yo en algún valor no le pongo calculadora, pues la calculadora me lo toma literal y no me lo reconoce como una división, como una resta, sino que pues, hace la operación que nosotros le habíamos indicado, si no le colocamos los signos de agrupación prácticamente. Por eso me da así de esta manera. Cuando yo lo esté mirando nuevamente, posiblemente lo entienda mejor. O así sencillito. ¿Sí? Hace sus valores, haga su operación y listo. ¿Sí? 67,84 y ya sale de 1. Esa es la mola. Me dice cuando ya pueda pasar. Ya, profe. Listo. Bueno, ahora vamos a cambiar de concepto o de temática con las medidas de tendencia central. O sea, hasta aquí ya vimos media, mediana y moda de manera sencilla para datos no agrupados y para datos agrupados. ¿Listo? Ahora, en estos 40 minutos que nos quedan, 40 minutos sí que nos quedan, vamos a empezar a trabajar lo que es las medidas de dispersión. En esa medida, un momentico, voy a dejar de grabar para que nos quede solamente en la grabación esta parte. Y